Hola amigos, en este nuevo tutorial os vamos a mostrar cómo realizar un molde de una cara en silicona. Para esto emplearemos los siguientes materiales: 2 kilogramos de silicona de Feroca con su correspondiente catalizador. No olvidéis tomar muy buena nota, ya que errores en su manejo podrían muy fácilmente dar al traste con todo el esfuerzo invertido anteriormente. Siguiendo unos pasos muy concretos y sencillos en cuanto a medidas y proporciones, evitaréis sorpresas de última hora, pero recordad, no improviséis nunca las cantidades con las mezclas y siempre ajustaos al máximo a las proporciones que a continuación os vamos a dar. Parem un moment. Tot el que està dient aquest home està molt bé i és molt interessant i li hem de fer molt de cas. Però ara hem d'explicar un pas molt important. Començareu pesant la quantitat de silicona que necessiteu. Aquest pes l'heu calculat al full de laboratori i recordeu que depèn del volum de la vostra caixa impresa. Com que la densitat de la silicona és una miqueta més gran que 1, però no massa més, els centímetres cúbics de volum de la caixa equivaldran al pes necessari de silicona en grams. Sabem que això realment no és així, però per compensar el volum del vostre sabó ja anirà bé fer aquesta aproximació. La proporción de catalizador que os recomendaremos es del 5%. Mezclamos ahora el catalizador con la silicona. Removeremos insistentemente con un útil adecuado hasta haber mezclado perfectamente ambos componentes. Este agente de curado o catalizador de 24 horas implica que una vez mezclado con la silicona tardará en curar por completo alrededor de un día. No obstante, el tiempo de trabajo siempre se reduce a 90 minutos. Seguidamente, dejaremos reposar la silicona durante unos minutos, pudiendo comprobar cómo lentamente emergen las burbujas de aire formadas durante el proceso de mezclado. Tenemos ahora la silicona lista para ser vertida en el interior del contenedor del molde. La forma en que lo realizaremos será siempre desde una de las esquinas y a cierta altura para facilitar de esa forma la rotura de las burbujas. Todo esto lo haremos lentamente y sin intentar cubrir de silicona la pieza de una sola vez. Con paciencia completaremos el rellenado del contenedor sin crear burbujas. Dejaremos que la silicona rodee la pieza hasta cubrirla por completo. De otro modo, y debido a la densidad del material, solamente conseguiríamos crear bolsas de aire en torno a la figura. Siempre podéis vibrar el molde dando unos pequeños golpes en la base del mismo. En este momento podemos apreciar la capacidad de reproducción que tiene la silicona Silastic de Feroca. Copia absolutamente todos los detalles, incluido el dibujo que ha dejado la trama de los bloques de construcción. Durante el desmoldeo vamos a huecar la silicona en torno a la pieza original. Vamos a comenzar a tirar de ella para extraerla. Es una maniobra que realizaremos con sumo cuidado por dos razones fundamentales: no dañar la propia pieza original y, sobre todo, no deteriorar la silicona durante la extracción. Como podéis ver, extraemos el original sin la ayuda del desmoldeante.